Después de un parón de 2 semanas, el circo de la Fórmula 1 se desplaza hasta Montmeló, donde tendrá lugar el GP de España, quinta prueba puntuable del Mundial de 2010. Comenzamos la vuelta sobre la larga recta de meta, superior a los 1000 metros, donde superaremos los 320 km por hora. Reducimos algo más de 180 km por hora para encarar la primera curva de derechas. La trazamos en segunda velocidad. Rápidamente nos encontramos con la curva Elf, donde aceleramos para adentrarnos en la curva Renault. Ganamos velocidad para llegar a la curva Repsol, horquilla de segunda marcha de derechas. Nos dirigimos hacia Seat, curva en bajada similar a la Repsol. Pisamos a fondo el acelerador de nuevo, en busca de la curva Kamsa, en subida y que nos dejará en la recta de atrás. Frenamos fuerte para girar a izquierdas y adentrarnos en el estadio, conjunto de curvas que trazaremos a algo más de 100 km por hora y en segunda velocidad, antes de llegar a la chicane que se introdujo en 2007 y que precede a la última curva de este circuito. Ahora tan solo nos queda exprimir todos los caballos que nos entregue nuestro motor hasta cruzar la línea que nos indique el fin de la vuelta.